Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a su espacio de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un verdadero gusto, un privilegio de parte del Señor poder acompañarle a esta hora y que juntos estemos meditando en la palabra del Señor. Recordándoles, amados hermanos, que este programa tiene como propósito el que todos seamos alentados a la luz de la palabra, reconfortados, animados, consolados. Y la Escritura, amados hermanos, a eso nos lleva. A veces, cuando uno lee algún libro, dirán los hermanos, mira, ese libro no trae consuelo, no trae exhortación, no trae ánimo. Pero realmente toda la palabra del Señor nos vivifica, amados hermanos. Recordemos que todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra del Señor. Y para nosotros los creyentes debe de tener un impacto en que nuestra vida sea de bendición para otros. Entonces toda la palabra del Señor, amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, trae para nosotros bendición. Y los que tenemos el privilegio, amados hermanos, por el momento, ¿verdad? Porque todos somos privilegiados de parte del Señor de poder estudiar su palabra y en algún momento poderla enseñar. Pues para poderla enseñar tenemos que prepararnos bien. Entonces, si usted está en esa etapa, amados hermanos, prepárese, estudie, discierna, nútrase constantemente, ore al Señor, busque su rostro y le va a ir dando la palabra adecuada para enseñar. Y los que lo estamos haciendo ya, pues tenemos que continuar preparándonos para bendecir al pueblo del Señor. Y nosotros, amados hermanos, estamos en esta oportunidad hablando del tema del regreso del Señor. Ese ha sido el tema que el Señor nos ha motivado a estar compartiendo con ustedes. Y hemos estado leyendo en algunos libros de la Biblia, por supuesto, todo lo relacionado al tema del regreso del Señor. E indiscutiblemente, amados hermanos, esto nos tiene que llevar también a leer el libro de Apocalipsis, que es precisamente donde estamos. Hemos leído que leer ese libro, estudiarlo, poner atención a las palabras que hay en él, van a traer bendición a nuestra vida. Así que es importante, amados hermanos, que no perdamos de vista que toda la Escritura es de bendición y nosotros no podemos dejar por un lado un libro solo porque pensemos que no lo entendemos o porque nos da miedo o porque algunas personas nos han atemorizado a leerlo o porque quizá no es de uso común en la congregación en la que estamos. Pero el hecho de que no sea de uso común en la congregación donde nos encontremos actualmente recibiendo la enseñanza del Señor, amados hermanos, no nos limita o no nos impide a que nosotros busquemos el poder ser enseñados. Recordemos que la iglesia está a cargo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está delegado, si usted me permite utilizar esa expresión, de parte del Padre y de parte del Hijo para guiar a la iglesia y recordarnos todas las cosas, enseñarnos todas las cosas. Y es por la inspiración del Espíritu Santo que toda la Escritura fue elaborada. Dios habló su palabra, el Hijo la ha revelado, pero el Espíritu Santo la ha inspirado a hombres que a lo largo de los años han recibido esa didáctica, esa enseñanza de parte del Señor y la han dejado plasmado por escrito para que a nosotros
en la actualidad nos llegue ya encuadernada, impresa en español, amados hermanos, después de un esfuerzo de muchos años de personas que la escribieron en los idiomas de el hebreo, el arameo y el griego, y que después de haber sido compilados, amados hermanos, el Señor ha utilizado a otros vasos para hacer las traducciones, para elaborar Biblias que nos lleguen a nosotros, amado hermano, para ser bendecidos continuamente por la palabra del Señor. Y tenemos también su bendición de que en el país en el que nosotros habitamos, amados hermanos, no hay restricción en cuanto a la circulación de la Biblia. En otros países, amados hermanos, sí hay esa limitación, hay persecución, hay prohibición de tener este libro bendito de parte del Señor. Es atacado, es insultado, menospreciado, pero a nosotros, amados hermanos, que tenemos la oportunidad de tenerlo, debemos de valorarlo, atesorarlo y apreciarlo, y no solamente tenerlo como un aditamento más en una biblioteca o solo para que aparentemos que somos cristianos, sino que verdaderamente, amados hermanos, lo aperturemos y lo leamos y seamos instruidos por Dios. Así que, habiéndoles dicho todo esto, amados hermanos, nosotros estamos siendo en este momento animados, consolados y confortados por medio de la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues vamos a continuar con el mensaje a las iglesias que está en los capítulos número 2 y número 3 del libro de Apocalipsis. En el programa anterior hablamos algo de la iglesia de Éfeso y leímos los primeros 7 versos del capítulo 2, que es donde se encuentra el mensaje que está en este momento, en ese instante, escrito o dirigido hacia la iglesia de Éfeso. Sin embargo, amados hermanos, como lo hemos estado analizando, el número 7 representa la perfección. El número 7 representa la perfección de Dios. Es el número de Dios. Si usted lo busca y lo estudia, es un número que asocia mucho con Dios. La creación fue hecha en 7 días. En el libro de Apocalipsis se habla de muchas series de 7. Hay 7 espíritus de parte de Dios, ¿verdad? Que los encontramos en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1. Y hay muchos 7, hay varias series de 7 que están a lo largo de la escritura, que cuando usted los estudia, los analiza, los repasa, se da cuenta que es algo que Dios habló o algo que Dios dio, y que por ende nos lleva a que en su aplicación nos lleva a la perfección. Y entonces hay 7 iglesias, amado hermano. En el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias se encuentran ubicadas en Asia Menor. Geográficamente hablando, pues han sido ahí ubicadas, ya han sido descubiertas sus ruinas, amado hermano, de su existencia, de que estuvieron efectivamente ahí. Y el Señor da un orden para escribirles, ¿verdad? Entonces, cuando usted los ve en un mapa, en las Biblias de estudio, usted va a ver su ubicación. Hay Biblias de estudio que ya ponen el mapa de donde se encuentran las regiones, o la región, perdón, donde estaban ubicadas las 7 iglesias y su ubicación. Y como le comento, en descubrimientos arqueológicos, pues se ha logrado establecer el lugar donde estas estuvieron en su momento, entre los años 50, 60, posible un poco antes, amados hermanos. Hay algunas que fueron muy modernas, otras que fueron posteriormente conquistadas y renombradas o rebautizadas o reubicadas. Pero la arqueología pues también ha crecido en cuanto a la investigación de comprobar la fe, ¿verdad? Los actos de la fe. Y ellos, haciendo sus investigaciones con diligencia, pues han descubierto el lugar de la
ubicación original de las iglesias, que efectivamente, pues como les comento, dan fortaleza a nuestros testimonios, amados hermanos, a nuestra fe, de que efectivamente todo lo que el Señor nos ha escrito en la Biblia, en esa palabra que nosotros hemos recibido, no es una fábula, no es un cuento, no es la imaginación de alguien, sino que es efectivamente algo que tiene respaldo científico, respaldo arqueológico, respaldo en cuanto a la historia. Amados hermanos, los historiadores han dado también fe, aunque muchas veces renegando lo han hecho, pero han logrado también encaminar o encauzar o afirmar a los eventos que en la Biblia se describen. Así que estamos en esto, y les he comentado que para mí, en lo particular, amados hermanos, y para muchos otros pastores, otros estudiosos de la palabra, cuando se habla de las 7 iglesias, aunque en su momento están individualizadas, para mí son 7 áreas de la iglesia actual. La iglesia ha tenido un crecimiento exponencial, amados hermanos, es decir, que se ha multiplicado abundantemente desde la época del Señor Jesucristo. Obviamente a los inicios, amado hermano, hubo mucha negatividad en cuanto a seguir ese camino. Eran pocos los que lo hacían, demandaban un sacrificio, un compromiso muy grande, amados hermanos, que no todos están dispuestos a seguir. Muchos dieron su vida, muchos creyentes del primer siglo, de los años 33, 34 en adelante, después de la partida del Señor Jesucristo, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron torturados, fueron violentados, muchos con la intención de que negaran la fe, pero no lo hicieron, sino que permanecieron fieles y murieron por el compromiso, por el amor, por el respeto, por la pasión que han tenido por el Señor. Y entonces, amado hermano, para mí el mensaje actual va enfocado a la iglesia que está hoy en día. Hoy hay mucho más de 7 iglesias. Ya desde inicios del siglo I, pues ya eran bastante el número de creyentes. Recordemos que la iglesia empezó a expandirse de Jerusalén, llegó a Samaria, llegó a Antioquía, y de ahí partió a muchos lugares como Éfeso, como Corinto, como Pérgamo, Esmirna, los que se narran en Apocalipsis, pero que también están en el libro de los Hechos y que tienen cartas. Incluso la iglesia que estaba en Roma, la iglesia Colosenses, los Tesalonicenses, y todas esas congregaciones, amado hermano, que nacieron fruto de la obra misionera. Una gran parte desarrollada por el apóstol Pablo, que es el que más conocemos, porque él es el que tiene un protagonismo fuerte en el libro de los Hechos, pero también entendemos que los otros apóstoles, los apóstoles que fueron llamados en primer lugar, como lo son Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Natanael o Bartolomé, Mateo, Santiago, uno de los Judas, porque usted sabe que hubieron 2 Judas en el ministerio del Señor Jesucristo, y Tomás, Juan, en todos ellos realizaron una obra también misionera, pero no con tanto impacto como la que realizó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo prácticamente entrenó a un equipo, si usted me permite utilizar esa expresión, de evangelistas fuertes, como lo fueron Silas, como lo fue Timoteo, Tito, Lucas, Demas, Aristarco y todos los que se mencionan en el libro de los Hechos y en sus cartas, que llevaron el mensaje, amados hermanos, a muchos lugares, e inclusive pues vemos en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, que él tenía la intención de ir a España también, y seguramente llegó a una parte de España llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas del Señor. Sabemos que fue un hombre diligente en cuanto a llevar el mensaje de salvación y de esperanza
Vemos que para él era una necesidad el que todos conocieran el Evangelio. Entonces, hoy la iglesia ha crecido, amados hermanos. Tenemos iglesia en Europa, en los 5 continentes. Hay un número representativo de iglesias en cada país, hay un número representativo de iglesias. En Guatemala, pues hay un número significativo de iglesias, tanto en el interior de la República, en las áreas rurales, como se le conoce la división que se ha hecho para efectos de estudio, como en las áreas urbanas. Hay una gran cantidad de iglesias. Entonces el mensaje, amados hermanos, no lo podemos restringir a 7 iglesias solamente. Tampoco podemos pensar que el mensaje es a 7 iglesias históricas, ¿verdad? O sea, que ya no tienen una aplicación actual. Tampoco, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, amados hermanos, no pierde vigencia, sino que es continuamente una fuente de enseñanza. Nosotros leemos la Biblia para aquellos que tenemos esa disciplina y ese amor de estudiar la Biblia, de leer la Biblia continuamente. Vemos que no pierde actualidad, amados hermanos, y los eventos que ahí están escritos los vemos en nuestro diario vivir, los vemos en las noticias que transmiten los canales de televisión o los que transmiten las emisoras de radio. Ahí vemos la actualidad que tiene esos acontecimientos y que están escritos en la Biblia, no pierden veracidad ni actualidad. Entonces no podemos tampoco inclinarnos a pensar que la Biblia es un libro antiguo o es un libro que no tiene uso o un libro que no tiene aplicación debido al modernismo que ha alcanzado la sociedad. Al contrario, amados hermanos, vemos que la sociedad se ha estado perdiendo, que se ha estado envolviendo en la suciedad por precisamente no seguir los principios que establece la palabra del Señor. No es un mensaje protesta, amados hermanos, sino es verdaderamente enfocarnos y ser realistas en cuanto a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, para mí son 7 etapas o 7 circunstancias o 7 situaciones que se están dando en la iglesia en general. Puede ser que alguna iglesia solo tenga una de estas 7 situaciones, 2 o 3 o inclusive hasta las mismas 7 situaciones, porque vemos que en las 7, como se los explicaba en uno de los programas anteriores, hay un mensaje que se repite, o mejor dicho, cada uno de los mensajes tiene una estructura. La estructura es una salutación, una identificación de quién envía el mensaje, cuáles son las características principales de esa iglesia, cuáles son sus virtudes o qué es lo que merece elogio o felicitación de parte del Señor, pero también algo en lo que ellos han estado fallando o algo que han descuidado, y por lo tanto viene una exhortación, y ahí es donde nosotros vemos que la Biblia nos está exhortando, animando, consolando, fortaleciendo para que se corrija, que obviamente vemos también qué va a suceder si no corregimos y también vemos qué va a suceder si corregimos. Y es un libro donde, o mejor dicho, es una serie de mensajes donde constantemente se repite: el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el énfasis, lo que el Espíritu dice. Ahí no dice lo que el Espíritu dice a esta iglesia, no, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es un ejemplo, amados hermanos. Vamos a hablar un poco más adelante, unos minutitos más, porque considero yo que se escogieron estas 7, pero bien pudo haberse mencionado otras. Tal vez, por ejemplo, en lugar de Esmirna poner a los colosenses, por decir un ejemplo, o en lugar de mencionar Pérgamo, mencionar a los tesalonicenses, que son iglesias a las que también el Señor les escribe una carta que está escrita con ese mismo nombre dentro del canon bíblico. Pero el punto es de que está enviado aquí, como lo he leído,
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, resumiendo un poco, los versos 1 al 7 nos hablan sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, amados hermanos, yo les comenté que tiene una carta. El apóstol Pablo escribió una carta también a la iglesia de Efesios. Y esto nos lleva a pensar en un principio que en la misma Biblia aparece. En el libro de Génesis, capítulo 41-42, vemos la vida de José. José, el hijo de Jacob, José el soñador, José como figura de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos ahí la historia de José. Y usted sabe que Faraón tuvo un sueño, tuvo dos sueños realmente, pero que cuando José, que había sido investido o había tenido esa facultad, esa bendición de parte de Dios de interpretar los sueños y darles una correcta interpretación, había interpretado anteriormente los sueños del copero y del panadero y cómo estos se habían materializado, y 2 años después Faraón tiene un par de sueños que le quitan la calma, que lo ponen intranquilo, que lo ponen molesto, que lo ponen irritable, que lo ponen preocupado hasta cierto punto. El copero reconoce su falta y le habla a Faraón acerca de José, y José es llevado delante de Faraón, y Faraón narra los 2 sueños, y pues obviamente él dice, al igual que Daniel, porque también Daniel tenía esa bendición, le dan la gloria al Señor, dice: esa interpretación es de Dios, el asunto es de Dios, no es mío, es de Dios. Entonces saben darle la gloria al Señor, amados hermanos, que es una de las áreas donde a veces nosotros fallamos. A veces nosotros nos damos la gloria, pero nosotros mismos, porque creemos que somos muy buenos, muy inteligentes, muy estudiosos, muy aplicados, pero realmente las cosas que tenemos, hermanos, son don de Dios. La carta de Santiago, como la leímos también en esta serie, no en el capítulo que le voy a mencionar ahora, nos dice que toda dádiva y todo perfecto procede del Padre de las luces, o sea, de Dios, ¿verdad? Que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces toda bendición, amados hermanos, que nosotros tenemos, de Dios procede, y por lo tanto debemos darle la gloria solamente a Él. Pero el punto al que yo iba, amados hermanos, y perdone que me extendí un poco, es de que José le habla a Faraón y también a nosotros un principio bíblico, y es que le dice lo siguiente: como el sueño, usted ha tenido 2 sueños que en realidad son uno mismo, tienen un mismo significado, lo que quiere decir es que Dios está en el asunto y que Dios es firme en cuanto a lo que va a suceder. Este asunto es de parte de Dios. Entonces, cuando hay una repetición 2 veces, nos habla de un asunto de Dios, de un llamado que Dios está haciendo, de algo que Dios está insistiendo, en algo en lo que Dios quiere que pongamos atención. Y se lo comento ahora porque vemos que hay una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, que lleva ese nombre, la carta de Pablo a los Efesios. Y luego vemos que en el Apocalipsis le envía un mensaje a la iglesia de Éfeso otra vez. En el primer mensaje, si me permite ponerlo así, que es la carta que Pablo les escribió, pues hay un capítulo donde nos habla de las bendiciones espirituales, ¿verdad? La revelación. Luego en el capítulo 2 nos habla de la gracia, de que hemos sido salvos por la gracia, de que hemos sido reconciliados. Luego el ministerio que Pablo tenía, ¿verdad? Cómo era importante el ministerio de parte de Dios, la unidad del Espíritu. Y en el capítulo 4, ¿por qué hay ministerios? ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Todo eso usted lo encuentra en el capítulo 4. Luego nos habla de que debemos comportarnos como hijos de Dios y cómo es que debemos de actuar ante las diferentes situaciones. Y luego hay un capítulo que habla a los hijos, lo que le habla a la familia, lo que le habla a los siervos, y nos habla también de lo que es la guerra espiritual. Entonces vemos que es una iglesia, amados hermanos,
que se está desarrollando en la plenitud del Evangelio. O sea, nosotros no podemos limitar el Evangelio solo a una situación, sino que el Evangelio es amplio, es grande, es maravilloso. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis vemos de que le recuerda a la iglesia, a la asamblea, al grupo de creyentes, le recuerda que la iglesia depende del Señor. Ese es el mensaje más importante, hermanos. El énfasis que nos da el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis es que la iglesia depende del Señor, está en control del Señor, es propiedad del Señor, no es propiedad de ningún ministro. Yo, amados hermanos, los entiendo y los comprendo, porque obviamente yo también soy oveja, no soy alguien más que usted, también soy oveja. Y entiendo que a veces nosotros le tomamos demasiado cariño a los pastores o al ministro que el Señor nos ha concedido para que nos pastoree, para que nos ministre la palabra, para que nos enseñe. Pero no debemos de perder de vista, amados hermanos, que la iglesia no la compró un hombre, la compró el Señor. El Señor pagó por la iglesia. Aunque no nos guste esa expresión, pero es así. El Señor pagó, porque redimir, la palabra redimir que muchos usamos y que usted ha escuchado seguramente muchas veces y que toda la gente nos recuerda, o toda la cristiandad constantemente menciona la redención de nuestras vidas. Redimir significa comprar dos veces, pagar dos veces. Porque el Señor nos había creado para que nosotros exaltáramos y glorificáramos su nombre, pero lamentablemente el hombre se dejó envolver por el pecado, cayó, falló, se alejó de Dios, y el Señor tuvo que enviar a su Hijo amado para que Él, muriendo, amados hermanos, nos volviera a comprar. Al pagar Él con su sangre el precio de nuestros pecados, comprar nuestra salvación, comprar nuestra vida eterna, amados hermanos, Él nos redimió. Entonces Él nos compró y somos propiedad de Él. Y por eso ese término, amados hermanos, aunque a muchos no les gusta, también se utiliza en Efesios 1:13, donde nos dice que el Espíritu es las arras. Son las arras, amado hermano, o las garantías o los votos de promesa que el Señor dio para que nosotros, dice verso 14 del capítulo 1, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que el Espíritu es como el anticipo, amados hermanos, de todas las cosas que nosotros vamos a tener en plenitud cuando el Señor venga por la iglesia. Entonces, aunque no nos guste, esa es la realidad. Entonces, el que es dueño, el que es Señor, ese es el Señor Jesucristo, es Dios y es el Espíritu Santo. De ahí ningún ministro, amado. Aún a usted ame mucho al apóstol que le está en su misión, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, amados hermanos, ninguno de ellos pagó por usted. Ninguno. Ni aquel que alabando al Señor usted se siente en la gloria y que tiene un montón de discos grabados y que usted lo respeta y lo admira por el talento que Dios puso. Él tampoco es su dueño. Es el Señor. Entonces nosotros debemos de sujetarnos a lo que el Señor y el Espíritu, lo que el Señor dice, mediante su Espíritu, mejor dicho, nos dice. Entonces aquí, amados hermanos, habla de que nosotros, pues efectivamente debemos de obrar, pero nunca debemos de perder la vista en que es el Señor el que nos ama. Yo tristemente, amados hermanos, el día de hoy escuché a una persona que lamentablemente pues, no se expresa con propiedad. Cuando él menciona, de veras que a veces las personas debemos de ser cuidadosas cuando leemos la Biblia, amados hermanos,
No tomarla como que estuviéramos leyendo la prensa o que estuviéramos leyendo unos chistes, amor. Eso es ser uno irrespetuoso de lo que el Señor habla. Él utilizó el verso de Apocalipsis, precisamente donde dice, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y él mencionaba hacia la lejana, es que lo que pasa es que el primer amor se deja por dejado que su... No, hermano, perdone, esa es una apreciación muy pobre. Y la verdad que denota que el hermano no le pone interés a la palabra, amados hermanos. Se merece todo respeto, temor. Nosotros no podemos agarrar la Biblia como un simple libro, amados. Son las palabras de Dios. Y aquí vemos en Éfeso que Éfeso no está abandonando su primer amor, es decir, Éfeso no es un dejado. Perdónenme si corrigiendo al hermano, y qué lamentable que él se exprese de esa manera. No es que Éfeso sea un dejado, ¿no? Éfeso lo vemos en las cartas y lo vemos aquí en la Biblia, por eso es que hay que leer el contexto y saberlo aplicar, y no solo simple y sencillamente mencionar cosas por salir del paso, amados hermanos. Y perdonen, pero a mí se me molesta la dejadez que algunos hermanos tienen para tomar el contexto de la palabra del Señor. Éfeso no es una iglesia perezosa ni una iglesia dejada. Es una iglesia que está obrando, que está haciendo cosas para el Señor, pero lamentablemente perdió su enfoque. Que ese es un término más adecuado, ¿no? Para mí, desde que yo me convertí al Señor, el cristiano debe ser una persona comprometida y una persona que trabaje. El Señor no llama haraganes. Nunca he creído yo que el Señor llame a haraganes o a dejados al ministerio, o ni mucho menos a que sean parte de la iglesia. Las personas que forman parte del cuerpo de Cristo son gente activa, gente diligente, gente proactiva, gente que no está esperando que le diga qué hacer, sino que busca qué hacer para agradar a su Señor. Si ve que la iglesia está sucia, agarra una escoba y empieza a barrer, empieza a limpiar las sillas, lava los baños, le trae agua a los ministros, está haciendo algo porque quiere servir a su Señor. Marta, amados hermanos, en el capítulo de Lucas que habla de Marta no era una perezosa. Marta estaba sirviendo a su Señor con todo el afán, con todo el esmero posible por agradarlo. Estaba buscando verdaderamente agradar a su Señor, pero perdió el enfoque. Entonces, amado hermano, a veces eso nos pasa, porque el primer mandamiento, el Señor resumió la ley en un mandamiento. Él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor lo resume en 2. Casualmente no es guardarás el sábado, como algunos quisieran que esto dijera, ¿verdad? O guardarás el domingo, que otros darían la vida porque el Señor dijera eso. No, el Señor dijo, la ley, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos resumió el Señor toda la ley. Entonces, amado hermano, a veces uno se pone a obrar y a obrar y a orar, pero pierde el enfoque. Y a veces no se pierde el enfoque porque uno quiera, sino porque hay otras personas que le están diciendo a uno, no, es que usted tiene que hacer esto, haga lo otro, ahora haga aquello, y lo está empujando a que esté constantemente activo. Pero también, amados hermanos, debemos de detenernos un momento y apartarnos para el Señor. Y Éfeso, para mí eso fue lo que le pasó a Éfeso. Éfeso se esforzó en estar trabajando continuamente, haciendo obra para el Señor, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces ahí, amados hermanos, vemos
que Éfeso no es una iglesia dejada, como dice esta persona, que lamentablemente se expresa de esa manera. Porque si no, el Señor le hubiera dicho, bueno, yo conozco tu obra y sé que te pasas todo el día rascándote la panza ahí, que eres un dejado. No, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, en que no pueden soportar a los malos y que has probado en los que dicen ser apóstoles. Entonces era una iglesia que estaba activa, amados hermanos. No era un dejado. Estaba activo, pero perdió el enfoque, ya sea porque alguien lo orilló a perder el enfoque o porque el mucho ocuparse lo hizo perder el enfoque, pero nunca fue un dejado. Entonces esta iglesia, amados hermanos, recibe esta exhortación de parte del Señor y le dice que tiene que apartarse de alguna doctrina que se coló ahí, una doctrina que llegó. Le invitan a dejar una doctrina que se había regado, se había dado a conocer por ahí, de los nicolaitas. Amados hermanos, aquí pues las diferentes Biblias dicen que, por ejemplo, en esta que estoy leyendo actualmente, dice los nicolaitas eran una secta herética cristiana, pero no se cuenta con suficiente evidencia ni fuentes extrabíblicas para identificarla con seguridad. Pero en otra versión que les compartí, amados hermanos, otra anotación de Biblia de estudio que les compartía en el programa anterior, se nos habla que la doctrina de los nicolaitas era una especie de enseñanza que se atribuyó a uno de los que fue llamado como los primeros 7 diáconos en el libro de los Hechos, precisamente Nicolás, que aparentemente este hombre se extravió, se perdió del seguimiento de la palabra del Señor, de la pureza de la palabra del Señor, y empezó a hablar cosas que no son correctas. Y por eso nos habla ahí de la doctrina de los nicolaitas. La otra anotación que les hacía es que los nicolaitas viene de unas palabras específicamente griegas, porque usted sabe que el Nuevo Testamento, la mayor porción se escribió en griego, aunque ahora, como lo mencioné anteriormente, han empezado a surgir algunos manuscritos en hebreo, porque los apóstoles, se recuerda que los apóstoles que el Señor llamó, e inclusive Pablo, hablaban hebreo. Aunque Pablo era ciudadano romano y seguramente hablaba latín y hablaba griego, también hablaba hebreo, por ser un judío, por ser un hebreo, por ser un israelita, igual que Pedro, Juan, Santiago, que el Señor llamó. Entonces, obviamente, el Evangelio tuvo que haberse escrito en ese idioma inicialmente, pero también, como lo vemos hoy en día, vamos a ver, por eso les hago este comentario, hay idiomas que predominan. Por ejemplo, el idioma que internacionalmente se utiliza es el inglés. Entonces, obviamente, amados hermanos, hay que hacer traducciones hacia el inglés. Y a veces en ese ínterin de traducción se pierde la fuerza o se pierde la intención con la que se están diciendo las palabras. Entonces nosotros podemos decir una intención, tener una intención con una palabra. Por ejemplo, aquí en Guatemala, que utilizamos una palabra que utiliza mucho el pastor de la congregación, que es chilero, el sinónimo de bonito, agradable, deslumbrante, etcétera, etcétera. Al pasarla al inglés, pues obviamente chilero, no hay una palabra en inglés que diga chilero, pero sí va a haber una que diga que es bonito, que es agradable, y esa es la que se va a consignar. Pero entonces cuando la persona lo reciba, no lo va a recibir con la misma fuerza, con la misma intención que aquí se dijo. Entonces se lo hago ver porque hay muchos que hoy
precisamente sobre esa línea se van, tratando de desvirtuar la palabra del Señor, porque dicen que como ha pasado por muchos idiomas y que ha sido traducida al criterio del traductor de una persona humana, por eso es que no es confiable, pero ahí se equivocan, amados hermanos, porque gracias a Dios y bendito sea su nombre, Él se ha encargado de preservar la pureza de su palabra a través de los años. Entonces los traductores, amados hermanos, son gente temerosa de Dios, son gente que sí estudia, porque tiene que estudiar mucho, tienen que ser muy disciplinados, amados hermanos. La verdad que son un diccionario de sinónimos, antónimos, etcétera, andando, porque ellos leen ciertas palabras y le dan muchas veces un sentido poético, un sentido a la escritura, y tienen que escoger entre las diferentes acepciones que una palabra tiene para ponerla y consignarla. Entonces a veces es difícil escoger, porque hay palabras que tienen hasta 20 significados. Entonces tienen que ir probando cómo queda con esta, cómo queda con esta, qué sentido le da esta, qué sentido le da la otra. Y sobre todo para un idioma como no es el español, que es un idioma bastante rico y bastante amplio, bastante extenso también, amados hermanos. Entonces el Señor ha guardado su palabra. Y entonces hay muchos que se van de que por eso no hay que creer en la Biblia, porque es un libro inventado por hombres, pero no, se equivoca. Nosotros tenemos la bendición, amados hermanos, de que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, está en y con nosotros. En nosotros, con nosotros. Y Él es el que nos va a ir recordando todo lo que Dios dijo y nos va dando sentido. Es cuando nosotros nos disponemos a que verdaderamente Dios nos hable, Él va a utilizar su Espíritu para hablarnos. Entonces, amado hermano, los nicolaitas viene de unas palabras griegas que significan el poder del humano. Entonces ahí vemos el vestigio del humanismo que quiso meterse ya dentro de la iglesia y que el Señor exhorta que lo desechemos. Precisamente en este momento, amados hermanos, que les estoy hablando, viene a mi mente, a mi corazón, aquel pasaje de la Escritura. Usted sabe que el Señor vino y confrontó a sus discípulos, los puso ahí y me dijo, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Imagínense ese examen de discipulado, el Señor ahí en medio y usted y yo a la par alrededor del Señor, y el Señor hace una pregunta de discipulado: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, entonces ahí todos empezaron a decir, bueno, unos dicen que eres uno de los profetas, uno que es Elías, otro que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, ya los escuché, qué es lo que la gente que no anda conmigo dice de mí. Y ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo para ustedes? Ahí es donde ya empieza lo difícil. Entonces viene Pedro y le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y se echó su 10 ahí. Pero el Señor es bien claro en decirle, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres Pedro, otras versiones así lo traducen, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero unos versos después, amados hermanos, cuando el Señor ya ha felicitado a Pedro y todos ahí se quedaron boquiabiertos de ver cómo es que Pedro había recibido una su felicitación de parte del Señor, cuando él les dice que tiene que ir a morir, dice que Pedro lo tomó, lo llevó aparte y lo empezó a reprender. Empezó a hablar fuerte, pues. Empezó a decir, ¿cómo? Que jamás te acontezca tal cosa a ti. Jamás te tiene que pasar eso a ti. Tú no tienes por qué morir. Entonces dice que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino que tú piensas las cosas de los hombres. Y entonces, amado hermano, recordemos que los planes de Dios no son como nuestros planes, ni sus caminos son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Los planes de Dios son mayores
Y los nicolaitas, por la raíz griega de las palabras de nicolaita, nos habla de la exaltación del poder humano, del humanismo, del protagonismo del ser humano. Y eso es lo que hoy está aconteciendo. ¿Cuánta gente no está orillando a los demás a que se aparten, a que dejen el seguimiento del Señor por exaltar al ser humano? Que el ser humano es el centro de la creación, que es el primado, que es esto, que es lo otro. Entonces, amado hermano, prácticamente tienen a memoria esas palabras del Señor, donde le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces el plan de Dios es mayor, amados hermanos, y nuestra existencia no se limita a esta tierra. Luego, ya en el verso número 8 al 11, vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya hablamos, amado hermano, que ángel no se está refiriendo a una cobertura celestial, sino a una palabra que nos habla de mensajero, al pastor, al encargado, ¿verdad? Al mensajero, porque al final todos los que predicamos el evangelio, amados hermanos, somos mensajeros de Dios, y por lo tanto debemos de procurar que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo de parte de Dios sea claro, sea sencillo, sea correcto y sea el que Dios quiere que se transmita, no el que yo quiera y tampoco el que usted quiera. Es el mensaje que Dios quiere, porque Él es nuestro Padre y nuestro Señor. Y aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, entonces, amados hermanos, antes de que se me olvide, estas 7 iglesias están ubicadas en un área donde hay mucha idolatría. En Éfeso, pues ya vemos que estaba el templo hacia Artemisa, la diosa que adoraban los efesios, ¿verdad? Estaba ahí un templo que también se nos narra en el libro de los Hechos, que toda esa gente se volcó en contra del apóstol Pablo, porque le estaba invitando a la gente a dejar los ídolos, y eso no les gustó. En Esmirna dice que también había un par de templos: un templo a la diosa madre y templos dedicados al culto imperial de Tiberio en el siglo I y Adriano en el siglo II. Entonces, amado hermano, esta ciudad de Esmirna, según lo que les comparto acá en este comentario de la Biblia de Estudio Teológico, aquí dice que era una hermosa ciudad con calles pavimentadas, que tenía una biblioteca, un gimnasio y un santuario a Homero, que quizá había nacido ahí. Entonces, amado hermano, vemos que esta ciudad también estaba inclinada a la idolatría, y Pérgamo también, amados hermanos, es otra iglesia que está ubicada en la región de idolatría. Entonces, amados hermanos, estas 7 iglesias seguramente fueron seleccionadas por eso, para precisamente hacernos llegar el mensaje a la actualidad, porque hoy en día también la iglesia actual, la iglesia de este tiempo, a la iglesia a la que el Señor le está hablando a través de la Biblia, y específicamente en este momento a través del libro de Apocalipsis, es una iglesia que también está rodeada de idolatría, pero que también tiene idolatría dentro de sí mismo. Una de las cosas más
terribles, si usted me permite usar esa expresión, que le ha pasado a la iglesia es que se ha vuelto idólatra. En el siglo I eso fue lo que terminó de sepultar tal vez, o de dañar, mejor dicho, de dañar el movimiento creciente de la Iglesia de Cristo. Cuando en el siglo I, a finales ya o al comienzo de los años 100, ya después de la muerte de los apóstoles, Juan fue el último en morir según lo que la historia nos muestra. La iglesia empezó a quedar en manos de los discípulos del Señor, y ellos fueron aorillados para que en determinado momento la iglesia se mezclara con otro movimiento y se permitiera el uso de imágenes dentro de los centros de adoración. Ahí está el pecado más grande. El primer movimiento de la iglesia del Señor se apagó y se dañó por la idolatría. Y eso ya había ocurrido también en Israel, amados hermanos, porque el templo que se levantó y que se dedicó a Dios, que fue construido por Salomón, después de la muerte de Salomón, o cuando Salomón se desvió, mejor dicho, y antes de que él muriera y después de los sucesores, empezaron a condenar el templo colocando imágenes dentro del mismo, y eso causó la decadencia del pueblo de Israel. También causó decadencia en la iglesia cuando se permitió que se ingresaran imágenes, cuando se pensó que la forma más didáctica de transmitir el evangelio y llevar la evangelización, porque así le quieren poner eso, amado hermano, y así lo quieren adornar, a un sincretismo que hay de combinar imágenes de santos o de personajes santos bíblicos, algunos y otros no bíblicos, pero que les atribuyen santidad y que los mezclan con los de la cultura de cada región, dio lugar a un sincretismo y a una idolatría, amados hermanos, que ha traído una decadencia totalmente contraria al mandamiento de Dios del Éxodo 20, que sigue vigente, amados hermanos, porque yo vuelvo a repetir, los mandamientos no fueron abolidos. Si usted piensa eso, está equivocado. Yo le invito a que lea la Biblia, la lea despacio y la lea bien, y que busque, amados hermanos, verdaderamente significar las palabras, porque la ley, hasta Jesús mismo dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento. Pero no dice, y cuando yo le dé cumplimiento está abolida. Lo único que sí está abolido, amados hermanos, porque eso sí es parte de lo que el Señor sí dijo, son los sacrificios, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero de ahí los principios bíblicos de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, siguen vigentes. La ley moral de ayudar a los pobres, de la ley civil de respetar los límites, la ley legal, amados hermanos, de que no secuestrar y no asesinar y de no hacer este tipo de cosas, están vigentes. Y el mandamiento primordial de Éxodo 20 es: no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de ella, ni de lo que está en las aguas, para inclinarte a ellas y rendirles culto, rendirles adoración, rendirles veneración, porque algunos dicen, es que nosotros no adoramos, veneramos, pero hay una diferencia, amados hermanos. Adorar, inclinarse y venerar tienen el mismo significado, son sinónimos. El único ante el que nos debemos de postrar es ante Dios. Pero ahora, en la iglesia actual, amados hermanos, no necesariamente estamos levantando estatuas de santos, pero sí estamos levantando estatuas o pleitesía, o estamos venerando, para que usted me vaya captando la idea, estamos venerando ministros de alabanza, ministros que tienen un ministerio primario como el apostolado, como el magisterio, como el evangelismo, el profeta, el pastor. Estamos adorando el templo, la instalación física. Oh, qué instalación física tan bonita que tenemos. Mire qué sillas, mire qué esto, mire qué lo otro. Y entonces me recuerda las palabras del capítulo 24, verso 1 al 5 de Mateo, donde los discípulos le decían al Señor: oh Señor, le decían, mira este templo, al templo que había construido
Herodes, porque esa es otra cosa de la que ya hablamos, amado hermano, y yo le invito a que usted, si puede, busque el programa en el canal de YouTube y lo lea, lo escuche y lo vaya analizando, o bien busque los documentales que hablan sobre la construcción del templo de Herodes, que era una obra arquitectónica hermosa, amados hermanos, porque no se lo voy a negar, la misma historia así lo dice, y ese documental nos lo deja bien claro. Le estaban diciendo al Señor, oh, mira este templo, mira esta belleza, mira estas piedras, porque Herodes se esforzó en poner unas piedras hermosas y un piso espectacular para que cuando el sol pegara ahí, resplandeciera la gloria de ese templo. Entonces el Señor le dice, ¿saben qué? Miran todo esto que ustedes me están ahí va a alabar. De esto no va a quedar piedra sobre piedra. De esto no va a quedar nada. Pues de igual manera nos va a pasar a nosotros, hermanos. Cuando el Señor venga y se manifieste, no va a quedar ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni grupo de alabanza, ni solista de alabanza, ni templo, aunque sea muy lindo, muy grande, aunque nosotros lo llamemos ciudad de Dios, poblado de Dios, distrito de Dios, como le queramos poner, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar banca. Porque el Señor nos va al final, nos va a decir, yo no te salvé a ti para que adoraras un templo, yo te salvé para que me adoraras a mí. Entonces, la idolatría es la que hay que erradicar. Y entonces a Esmirna también le dice, yo conozco, mira, yo soy el primero y el último, yo soy el que todo lo ocupa. Empecemos por ahí. Yo soy el que todo lo ocupa, ya hablamos de eso. El que estuvo muerto y vivió. Recordarnos que es el Señor el que murió por usted y por mí, amados hermanos, y resucitó. El Señor resucitó. Nosotros no podemos olvidar que el Señor resucitó y que ese es uno de los fundamentos importantes de la fe crítica, que nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, a un Dios vivo, a un Dios que se levantó de la tumba, cosa que no ha hecho nadie más en esta tierra, solo Él. Y le vuelve a decir, yo conozco tus obras. Eso no es dejado, amados hermanos. Las iglesias no son dejadas, por eso yo le vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo no es una iglesia de perezosos, ni de dejados, ni haraganes. Y esta persona que verdaderamente no sabe utilizar la palabra del Señor, yo le invito a que se arrepienta y que mejor estudie. Que no hable como que es loro repitiendo las cosas, sino que verdaderamente estudie. Y dice, yo conozco tus obras. Y también sé que estás sufriendo. Y lo que tú dices que eres pobre, pero realmente el Señor no nos hizo pobres, amados. Nosotros debemos de erradicarnos ese pensamiento, porque pobreza es carecer de algo, no necesariamente solo dinero, enfatizo eso. Fíjense que yo he tenido la bendición de ir a la universidad y una de las cosas que me enseñaron es que pobreza no está íntimamente relacionado al dinero. A muchos así pensamos, pero no. La pobreza está relacionada con la carencia de. Entonces, si a usted le falta algo, usted es pobre. Usted podrá tener dinero, pero le falta salud, usted es pobre, aunque tenga dinero. Usted tiene casa, una casa hermosa, grande, pero no tiene con quién compartirla, es pobre. Aunque tenga casa, es pobre. Entonces, amado hermano, el Señor le dice, tú piensas que eres pobre, pero no eres pobre. Y es cierto, porque en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, ahí está un verso precioso que dice, que no quiero que ignoréis el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que en su pobreza nosotros, la iglesia, fuésemos enriquecidos. Santiago 2:5 dice que nosotros hemos sido enriquecidos con toda buena dádiva. Y también en Timoteo y en las cartas se nos dice que somos ricos en fe, ricos en obras, ricos en misericordia, entonces no somos pobres. Debemos de quitarnos ese vendaje, amados hermanos. También dice que Él conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y por eso yo le vuelvo a repetir, aquí están sobre idolatría, porque Pablo en Corintios nos enseña que el que sacrifica a los ídolos, realmente lo que está sacrificando es a los demonios.
Búsquelo y va a ver. Entonces, hoy el judaísmo se quiere meter en la iglesia, ¿no? Que debemos de volver a las raíces hebreas y vamos a Jerusalén y vamos a celebrar las fiestas y le quieren poner a usted kipá y talit y todas esas cosas. No, no. Esa es gente que está dejando la fe, la gracia que el Señor hizo por volverse a la ley. No fue esa la reprensión que el Espíritu le hace a la iglesia de los Gálatas por medio de Pablo. Le dice, ¿quién los engañó a ustedes y los está haciendo caer de la gracia para volverse a la ley? Dios mío, ¿qué les está pasando? Aquí otra vez. Y entonces lo exhorta a quien no decaiga porque va a tener una prueba. Lo voy a dejar hasta ahí, amados hermanos, porque el tiempo lamentablemente se nos fue y actualmente pues la radio tiene otros compromisos que cumplir, pero yo le animo, le exhorto, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que juntos sigamos leyendo la palabra del Señor. El próximo programa, si el Señor me lo permite, le voy a entrar con más fuerza a esto para avanzar en el mensaje en las iglesias, pero quiero que usted sepa la riqueza que hay en medio de toda la palabra, lo que estamos leyendo, y espero que usted esté siendo exhortado, animado y bendecido. Que pase una bendecida noche, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaré compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.